¿Están viendo, jóvenes, mi PowerPoint? Sí. Sí se ve, Se profesor. aprecia, se Bien. aprecia. Ok, gracias. Bien, entonces vamos a ver, ¿no? A lo largo del curso vamos a ir revisando algunos temas gramaticales, digamos, ¿no? Que son importantes, son recursos que utilizamos en los trabajos de investigación, ¿no? Y es útil tenerlos presentes. Bien, entonces el tema que vamos a revisar en esta clase es el tema de lo que se llaman siglas, que son representaciones de una entidad, ¿no? Representación a través de caracteres de una entidad, ¿no? ¿Y qué cosa es una entidad? Digamos que una entidad es una cosa. Por cosa lo que queremos decir, pues, puede ser una empresa, puede ser una organización, ¿no? Una empresa privada o una empresa estatal, un organismo, la ONU, por ejemplo, ¿no? La Organización de las Naciones Unidas. Puede ser alguna técnica, ¿no? Lean Construction. Entonces, yo puedo utilizar, en vez de escribir Lean Construction, puedo escribir LC, ¿no? Como sigla, ¿no? Entonces, acá en estas diapositivas vamos a revisar el tema de siglas. Cuando esta representación llamada sigla, para pronunciarla la tengo que deletrear, propiamente se llama sigla, ¿no? IGB, por ejemplo, ¿no? Entonces tengo que deletrear para poder pronunciarla. ISC, ¿no? Impuesto selectivo al consumo. Cuando la sigla yo la pronuncio como palabra, entonces eso se llama acrónimo, ¿no? Entonces, ¿qué es un acrónimo? Es una sigla, solo que a diferencia de la propia sigla, digamos, la pronunciación es como si fuera una palabra, ¿no? Petro Perú es un acrónimo porque viene, ¿no? Su composición es Petróleos del Perú, ¿no? La empresa, ¿no? Petróleos del Perú. Petro Perú, entonces es un acrónimo, ¿no? El RENIEC, ¿no? RENIEC es un acrónimo, no es sigla porque yo lo pronuncio como palabra, ¿no? RENIEC, ¿no? Registro Nacional de Identificación nacional, algo así, ¿no? Entonces, eso es un acrónimo. Y a diferencia de sigla o acrónimo, tenemos la abreviatura que consiste en abreviar, pues, ¿no? Abreviar una palabra, ¿no? Entonces, y cuando hablamos de, se supone, perdón, que esa abreviatura que utilizamos debe ser conocida, pues, ¿no? O sea, no es que yo invente abreviaturas. Hay reglas, ¿no? Para formar una abreviatura. Y dentro de estas reglas, la abreviatura siempre termina en punto, a diferencia de sigla y acrónimo. Toda abreviatura tiene que terminar con punto, ¿no? Porque esa es una de las reglas que hay para formar una abreviatura. La más conocida, pues, es el ETC, ¿no? Que nos permite abreviar, pues, una palabra tan larga y con mucha frecuencia lo utilizamos, entonces la abreviamos con ETC, ¿no? ETC punto. Aunque ahorita me he confundido, no sé si la regla del lenguaje o la regla en documentos académicos dice que se debe evitar las abreviaturas, o sea, debes escribir la palabra completa, ¿no? Si alguno de ustedes conoce,
no estoy seguro si es una norma que ha dado la RAE, ¿no? Real Academia Española, que es la institución que norma, que rige, ¿no? Que da las pautas o reglas de nuestro idioma, ¿no? Eso es la Bueno, RAE. lo que ¿Perdón? yo, disculpe profesor, Sí, dime. de lo que yo recuerdo es cuando son muy conocidos, ya se abrevia y se pronuncia todo como un uno y se deja de poner los puntos, como ONU, OEA. No, pero eso no es abreviatura, pues eso es sigla o acrónimo. Ah, O sea, por eso yo decía, la en realidad todo tiene reglas, pues no, para hacer una sigla se sigue unas reglas que las vamos a revisar ¿no? En esta diapositiva, ¿no? Todo en el mundo tiene reglas. Si no tenemos reglas, es un caos, pues, ¿no? Nosotros vivimos en sociedad, en grupos humanos, ¿no? Los que estamos presentes, por ejemplo, ¿no? Tenemos reglas, digamos, reglas sociales, reglas de comportamiento, ¿no? Por decirte, pues, eh, no debemos interrumpirnos. Estoy exagerando de repente, pero no, obviamente que si alguien no quiere intervenir, profesor, no entiende esa parte, excelente, pues no, porque ya pues no se entiende lo que estoy explicando, perfecto, ¿no? Pero interrumpir pues en el sentido de voy a aprender mi radio mientras escucho clases, ¿no? Se dan cuenta, ¿no? Todo tiene reglas, pues, ¿no? De, por eso que las sociedades subsisten, pues, ¿no? Porque si cada uno va a hacer lo que quiere, entonces ya no es difícil que haya un grupo humano así. Entonces, en cuanto a siglas y acrónimos, las reglas, ¿no? Que la vamos a ver en detalle, pero que a grandes rasgos, pues es la representación en caracteres, ¿no? De una entidad, ¿no? De un ente. En cambio, la abreviatura una distinción así a golpe de vista es que termine en punto, ¿no? Esa es la diferencia, ¿no? Entonces, ONU, ¿no? Que me decía el estudiante, ONU es una, digamos que un acrónimo, pues no porque lo pronuncio como palabra, es la Organización de Naciones Unidas, o sea, no es abreviatura, ¿no? Como le digo, abreviatura es etcétera, eh, y todas las que yo quiera, ¿no? Porque abreviatura empieza con, ¿no? Con la letra de la palabra, etcétera, y otras reglas más, ¿no? Eh, las siglas y acrónimos siempre van en mayúsculas, en cambio la abreviatura va en minúscula. Por ejemplo, se abrevia con I.E. ¿no? Eso significa por ejemplo. Es una abreviatura de por ejemplo, pero observen que cuando yo se los he deletreado hace unos segundos, le he dicho I.E. Ejemplo, EJPLO, punto, ¿no? Esa es la característica de abreviatura. Lo que digamos que me he confundido y en todo caso la próxima clase se los aclaro, es que hay una recomendación que dice evita poner abreviaturas, no utilices abreviaturas. Pero lo que me he confundido es si eso lo dice la Real Academia, que bueno, ya más o menos debería ser ley, pues, ¿no? Porque para ustedes, futuros profesionales, ¿no? En general para los profesionales, en general para todos, ¿no? Debemos ser pulcros en el uso de nuestro idioma, ¿no? Con mayor razón, pues, un profesional o un futuro profesional, ¿no? Esa es la idea de explicar estas partes de nuestro idioma que se usa con frecuencia, pero que a veces, bueno, que es bueno recordarlas, ¿no? Entonces ahí me he confundido si la recomendación es en general, para todo documento o solo en documentos académicos que lo habré leído en algún reglamento de la universidad, ¿no? Bien, y lo que vamos a ver también en esta diapositiva es los símbolos, ¿no? Los símbolos monetarios,
el símbolo de los metales, etcétera, ¿no? De los minerales, los símbolos químicos, ¿no? Ese es un poco lo que vamos a ver en esta diapositiva. Y empezamos, ¿no? Entonces, con siglas, ¿no? Conjunto de varias letras, que representan una entidad, ¿no? Esa entidad puede ser organismos, instituciones, empresas, ¿no? Organismos, la ONU, instituciones, qué sé yo, pues no, instituciones, podría ser pues Ministerio de la Mujer, ¿no? Ministerio, o bueno, Ministerio de Trabajo y Empleo Social, ¿no? El MINTRE, ¿no? Etcétera, ¿no? Instituciones, empresas, no sé, pues Cencosud, ¿no? La empresa que es dueña de la cadena WOM, ¿no? ¿No? Usan siglas, ¿no? Con fines comerciales, etcétera, ¿no? Pueden ser objetos, cosas, ¿no? Sistemas, en fin, todo lo que querramos lo podemos representar por una sigla. Y acá tenemos ejemplos, ¿no? Entonces, DNI, ¿no? Que para no estar escribiendo, habrán observado, ¿no? Todo el mundo, oralmente y en los avisos, etcétera, generalmente nos dicen, ¿no? Presentar su DNI, ¿no? No, ¿por qué? Porque imagínate, pues, ¿no? Documento nacional de identidad, ¿no? Si lo voy a estar poniendo en 10 veces en un escrito de 2 páginas, como que suena aburrido, ¿no? Entonces la sigla nos apoya en ese sentido, ¿no? AIGA, ¿no? Es otro ejemplo de sigla, ¿no? Que sale de la Asociación de Irrigantes y Ganaderos de Arequipa, ¿no? Pero no sé por qué algunas personas dicen, ojalá que no haya clases, dicen, ¿no? O ojalá que no haya, qué sé yo, pues ojalá que no haya examen, cosa que podemos ver el partido, la final de la Premier League, ¿no? Pero ¿qué tiene que ver el AIGA, ¿no? ¿Qué tiene que ver la Asociación de Irrigantes y Ganaderos de Arequipa con que haya o no haya determinado evento, ¿no? Bien, entonces este es un error. Bueno, esta es una sigla. Listo. En cuanto a la ortografía que se sigue en una sigla, ¿no? Se escriben sin puntos, ni espacios en blancos ¿no? Que las separe. Las abreviaturas, ¿no? Lo que comentábamos, ¿no? Por norma general se escriben con puntos, ¿no? Las siglas se escriben con letras mayúsculas siempre, no se tildan, no llevan puntos, bueno, eso ya se ha dicho en el párrafo anterior, aunque algunos admiten doble grafía, ¿no? O sea, doble letra con y sin puntos, ¿no? Lo vamos a ver con algunos ejemplos a continuación, ¿no? El género, ¿no? Cuando la sigla va acompañada de un artículo, ¿no? ¿Qué pongo? ¿Pongo el RENIEC o la RENIEC? Pongo a ver, el IGB o la IGB, ¿no? Entonces, la regla en ese sentido del género tiene que ver con la palabra que constituye el núcleo de la sigla, ¿no? Por ejemplo, acá, ¿qué cosa es el RENIEC, no? Es un registro nacional de identificación, bueno, no me acuerdo qué cosa es ese, pero se da cuenta, ¿qué cosa es lo principal de RENIEC? Él registra, ¿no? Él lleva los datos de cada uno de nosotros, ¿no? Esa es su función del RENIEC. Y expide DNIs, etcétera, ¿no? Entonces, cuando hablamos del RENIEC, y si yo quiero decir el o la RENIEC, ¿no? Por alguna condición de mi estructura de redacción, tendría que decir el RENIEC, ¿no? Pareciera que RENIEC suena como a femenino
y parece que ¿no? Pareciera que, o muchas personas en todo caso dicen la RENIEC, voy a ir a la RENIEC a actualizar mi DNI, pero no es correcto, pues, ¿no? Porque debería ser, voy a ir a el RENIEC a actualizar mi registro. ¿Por qué el? Porque la palabra central de esta entidad o de esta sigla que estamos detallando es registrar, ¿no? Esa es su función principal. Entonces, registrar el artículo que le corresponde es el pues, ¿no? El Registro Nacional, etc. Esa es la regla en cuanto al género. Y acá tenemos, ¿no? La AFP, ¿no? Administradora de Fondos de Pensiones. ¿Por qué la? Porque estos fondos de pensiones lo que hacen, pues, es cada afiliado de su sueldo le descuentan ya por ley, ¿no? El empleador se encarga de hacerlo. El empleador retiene del sueldo del trabajador, le retiene el 8%, ¿no? Un porcentaje que varía en el tiempo, en fin, ya eso depende principalmente del gobierno, ¿no? Entonces, el empleador, porque así se lo manifestó su empleado, el empleado le dijo, yo quiero pertenecer a una AFP, a un administrador de fondos de pensiones, y por lo tanto autorizo a mi jefe, a mi patrón, ¿no? A la patronal, autorizo a que me descuenten, actualmente es el 8%, ¿no? Que me descuenten de mi sueldo, del total de mis ingresos, que me descuenten el 8%. Y ese 8% que me retiene mi empleador lo deposita en la institución llamada administrador de fondos de pensiones que el empleado haya designado, ¿no? Integra, etcétera, ¿no? La que él haya indicado. ¿Y qué cosa hace con esa plata estas administradores de fondos de pensiones? Efectivamente lo administran, realizan inversiones, depósitos en ahorro, en fin, esa plata tratan de que rente, que se obtenga ganancias o intereses, ¿no es cierto? ¿Cómo es que van a obtener intereses? Depositándolo en ahorros, por ejemplo, o en ahorros a plazo fijo, en fin, en ahorros, ahí podrían obtener intereses, o también podrían obtener ganancias, si es que parte de esa plata se invierte en empresas, ¿no? Se compran acciones comunes de una empresa, ¿no? Entonces, ese es lo que hace la AFP. Con el dinero de todos sus afiliados, junta una pelota mensualmente, ¿no? Porque cada mes se hace ese descuento, junta una pelota y con esa pelota él compra acciones, vende acciones, ¿no? Ese es un poco el quehacer de este tipo de empresas, se supone que son expertos, una parte lo deposita en ahorros, busca qué entidades son las que dan más intereses por ahorros, etcétera. Por eso que su función principal de ellos es administrar, ¿no? Por eso, entonces, y eso explica por qué lo correcto es decir la AFP, ¿no? Porque ellos administran. La palabra central acá es que administran tu dinero. ¿Y para qué administran tu dinero? Para que cuando tú te jubiles, ¿no? Llegues a la edad de jubilación, puedas tener una pensión que se supone, ¿no? Bueno, teóricamente se supone para tener una pensión y sigas pues una vida digna, digamos, ¿no? Ya cuando, ¿no? Ya no se llegue a una edad en que ya el trabajar no es tan sencillo, digamos. Y listo, ¿no? Bueno, eso es lo que dice la teoría o eso es lo que dice la ley. Pero como ustedes habrán escuchado posiblemente, ¿no? El Congreso ha dado, ¿no? A lo largo de todos estos 2 años de emergencia que hemos vivido, de vez en cuando han dicho, bueno, señores, con el tema del COVID, etcétera, y la situación está brava, pueden retirar de su fondo de pensiones tanto monto, ¿no? Hasta 5.000, etcétera.
y obviamente que esa no es la idea, pues, ¿no? La idea no es cubrir con esa plata, cubrir emergencias, ¿no? La idea de esa plata es cuando te jubiles, ¿no? Bueno, ya ese es otro tipo de discusión, pero eso es lo que explica por qué se llama la AFP. La ONU, ¿no? Porque esta es una organización de las naciones, ¿no? O sea, todas las naciones se han juntado, ¿no? Y ¿cuál es lo central de eso? Bueno, se organizan, pues, ¿no? Se asocian, se juntan para establecer, pues, establecer políticas comunes en beneficio de sus asociados, ¿no? Más o menos podríamos decir que eso es lo que hace la ONU, ¿no? Porque lo central es que organizarse, pues, ¿no? Asociarnos. Si cada uno se dispara por su sitio, un poco como que, bueno, ya pues no creo que ya ustedes tienen conciencia de que si tú te asocias, si tú te juntas, eres mucho más fuerte que individualmente cada uno de sus elementos, ¿no? Eso ya está probado, ¿no? La agricultura en nuestro medio, en nuestro país, se dice que está muy atomizada. Lo que quieren decir es que cada agricultor tiene pues una parcela, ¿no? Una chacra, digamos, pero que su tamaño es muy pequeño, no permite cultivos que luego tú podrías exportar, ¿no es cierto? Cuando un importador de Estados Unidos o de la China, ¿no? Un importador te dicen, yo quiero comprar arándanos, te dice, viene un chino, ¿no? Un chino y te dice, yo quiero comprar arándanos para venderlos en mi país. Y esos patas pues te dicen, ya, yo quiero 500.000 kilos mensuales. Pues con una chacra de media hectárea, ¿qué vas a...? No se puede, pues. Entonces, la agricultura en nuestro país está muy atomizada, ¿no? O sea, los terrenos son muy pequeños y por lo tanto cada uno lo explota y no funciona, pues no, comercialmente no se puede, no es negocio. Entonces lo que se procura es que se asocien, pues, ¿no? A través de cooperativas, en fin, ya ese es otro tema, pero hay que agruparse, pues así sueltos, no, difícilmente van a poder salir del tema de subsistencia, ¿no? Ahora, se dice que, por ejemplo, uno de los mecanismos que ha fomentado o favorecido esta atomización es que, por ejemplo, en nuestro país la legislación dice el tema de la herencia, ¿no? O sea, que son herederos forzosos. En cambio, por ejemplo, en Estados Unidos, el tema de herencia es el, el que el que tiene el billete, ¿no? Generalmente el padre, pues no, padre o madre, ¿no? El que tiene el billete, ¿no? Ya cuando hace su testamento, él dice a quién quiere que vaya su plata. Si quiere solamente a su hijo mayor, a su hijo menor. Él distribuye como él quiere. Así funciona en Estados Unidos. En cambio, acá en el Perú, ¿no? La legislación dice todos los hijos del hogar, ¿no? Digamos del matrimonio y los que hay afuera, todos tienen derecho a heredar en la misma proporción. Entonces, si el padre o la madre, ¿no? Tenían, qué sé yo, pues no, 2 hectáreas de terreno cultivable y son 10 hijos, a cada uno le toca pues la 10ª parte y ahí comienza a atomizarse, pues, ¿no? Y bueno, económicamente eso es perjudicial, pues, ¿no? Pues por lo que estamos comentando, pues, muy pequeños son los terrenos, entonces hay que asociarse y ya como asociación ahí sí funciona el tema comercial, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando, pues, por ejemplo, en el café, ¿no? En la selva o en Ica, por ejemplo, ¿no? Se han asociado y ahí sí está funcionando el tema estamos teniendo muy buenos resultados en exportación ¿no? de frutas, etc. Bien, entonces,
Eso es el tema del género, ¿no? El, el IVA, ¿no? Impuesto al valor agregado, así es como se conoce en la mayoría de países del mundo, nosotros le llamamos el IGB, ¿no? El Impuesto General a las Ventas. ¿Qué cosa es el Impuesto General a las Ventas? Está, bueno, es un, como dice el nombre, pues no es un impuesto a todo el que vende algo, bienes o servicios, incluida la construcción, que es un servicio, está grabado, tiene que pagar, ¿no? Cada vez del valor de venta, ¿no? Lo que él vende, repito, bienes o servicios, tiene que agregarle el impuesto general a las ventas, ¿no es cierto? Si yo el servicio de construcción estoy cobrando 50.000 soles por levantar, qué sé yo, pues no, la primera planta, 50.000 soles, debo de decirle a mi cliente, el costo es 50.000 más 18% de 50.000, ¿no es cierto? Eso es lo que dice el IGB en nuestro medio. Pero esos 9.000 soles que vendrían a ser impuestos, ¿no? De 50.000, 9.000 es el impuesto equivalente, por lo tanto el cliente tiene que pagar 59.000, ¿no? Imagínate, qué sé yo, pues un automóvil, ¿no? Yo lo vendo en 50.000, pero le digo a mi cliente, yo te lo voy a vender en 50.000, pero ojo, hay que agregarle el IGB, ¿no? Entonces, 18%, 50.000, 9.000 soles. Pero resulta que de esos 9.000 soles, lo que hace el Estado es el 2% de esos 9.000 se lo da a los reparte entre las municipalidades del país, ¿no? Entre los municipios, municipalidades. Y el 16%, eso sí va para la administración central, o sea, para el gobierno, y ya después ellos lo redistribuyen, ¿no? A través de las regiones, etcétera. Ese 16% propiamente es el IVA que estamos hablando acá, ¿no? Y el 2% ya que es un impuesto municipal prácticamente, pues, ¿no? Entonces, esa es la razón por la cual nosotros en nuestro país le llamamos IGB, pero que en la literatura y la mayoría de otros países le llama impuesto al valor agregado, que sería el equivalente al 16% de nuestro IGB, ¿no? Y el otro 2%, repito, es para las municipalidades, ¿no? Bien, listo. Entonces, eso es el tema de géneros, el plural, ¿no? Entonces, las siglas no suelen tener plural, las abreviaturas sí lo tienen, ¿no? Por ejemplo, ejemplos eh, eh, y otras, pues, ¿no? Pues, la abreviatura puede tener eh, el plural, las siglas generalmente no lo tienen, pero sí lo tienen, es el artículo o el adjetivo el que indica la pluralidad. Por ejemplo, ¿no? ONG, ¿no? Son las organizaciones no gubernamentales, ¿no? Generalmente estas organizaciones no gubernamentales son sin fines de lucro, ¿no? Recuerden que la palabra lucro, el término lucro, significa obtener ganancias, obtener utilidades. A veces la palabra lucro se usa con fines peyorativos, con fines de insulto, ¿no? A veces, ¿no? Por ejemplo, un político dice, están lucrando con el hambre del pueblo, ¿no? Entonces lo que quieren decir pues es que están obteniendo ganancias exorbitantes a costa, ¿no? De subir los precios de los productos necesarios de la canasta básica, ¿no? Entonces, eso es lucrar, ¿no? Pero, repito, en un sentido peyorativo, en un sentido de, de crítica, llamémosle, pero en el sentido, lo que se llama, en el buen sentido de la palabra,
lucrar significa obtener ganancias, obtener utilidades. Si una empresa no tiene utilidades, no va a poder ampliar su cobertura, su objetivo. Si alguno de ustedes forma una empresa constructora y no obtiene utilidades, simplemente lo que ganan o no las ganancias que obtiene la empresa sirven, calzan con el pago a los trabajadores, el pago de la materia prima, el cemento, etcétera, y no queda nada de utilidad, esa empresa no va a crecer, pues. Y si tú no creces, si tú no amplías tus operaciones, si tú no modernizas tu maquinaria, vas a quedar desplazado del mercado, porque otros competidores sí lo van a hacer y van a poder ofrecer pues servicios mucho más modernos, económicos, etcétera. Entonces, toda empresa la mayoría de empresas se constituyen con fines de lucro. Así dice incluso el Código Civil, ¿no? Que se constituyen con fines de lucro. En cambio, estas ONGs, ¿no? Son organizaciones no gubernamentales sin fines de lucro. ¿Qué significa eso? Que si obtuvieran ganancias, estas ganancias lo reinvierten en la misma empresa. Ese es sin fines de lucro, ¿no? Por ejemplo, fíjense qué pasa con el club de fútbol César Vallejo. El dueño del César Vallejo es Acuña, ¿no? el político. César Acuña es el dueño del club César Vallejo. ¿Y eso qué significa? Significa que si a fin del campeonato el club ha ganado, imaginemos, 300.000 soles, pagando a trabajadores, jugadores, los impuestos, etcétera, pagándole a todo el mundo, queda una utilidad de 300.000 soles. Lo que va a hacer César Acuña, el dueño, él va a agarrar esos 300.000 y lo va a depositar en su cuenta personal. Listo. Ese club está constituido como un club deportivo con fines de lucro. Similares, por ejemplo, la Universidad San Ignacio de Loyola, ¿no? Donde los dueños, porque hay 2 o 3 los dueños, el principal dueño es el Discanseco, ¿no? No me acuerdo su nombre, porque hay varios Discansecos que han estado en la política. Discanseco, no sé, me olvidé. Este Discanseco es el dueño mayoritario de la Universidad San Ignacio de Loyola, ¿no? Así que las ganancias que obtiene la San Ignacio son similar a lo que les he comentado para el Club César Vallejo, es igual, ¿no? O sea, las ganancias de 800.000 soles, agarra Discanseco y esos 800.000 los pone en su cuenta corriente personal. Los saca de la cuenta Universidad San Ignacio de Loyola, ¿no? Y hace una transferencia, le dice al gerente, esos 800.000 soles, transfiérelo a mi cuenta personal y listo. Porque la San Ignacio de Loyola es una empresa con fines de lucro. Sin embargo, por ejemplo, la Católica, ¿no? La Católica es una empresa o una universidad sin fines de lucro. Entonces, ¿qué se supone que hacen ellos con los 500.000 soles anuales que sacan por el servicio de enseñanza y sus rentas que tienen, ¿no? Porque son dueños de la Plaza San Miguel, en fin, ¿no? De una serie de empresas. ¿Qué hacen con esos 500.000? Digamos que el rector, ¿no? que es su representante legal, lo que hace es lo reinvierte en la propia universidad, ¿no? Construye más edificaciones, compra laboratorios, en fin, ¿no? El rector de la Católica no puede decirle al tesorero de estos 800.000 soles, 300.000
deposítalo en mi cuenta personal. No se puede, pues, ¿no? Lo meten preso, porque es una institución sin fines de lucro, ¿no? Bien, entonces eso es una ONG, ¿no? Bueno, una ONG es una empresa particular que tiene su historia, por qué se creó en el Perú y bueno, y en otros países, ¿no? El asunto, en resumen, es el tema de la ONG, cualquiera lo puede formar, sus trámites son muy sencillos, ustedes entran a internet, Ministerio de Trabajo, y ahí dice cómo creas una ONG. Creo que en 2 días ya tienes tu ONG. Eh, los políticos, ¿no? Habrán por ahí escuchado en algún momento, ¿no? Tiene sus ONGs, ¿no? O sea, el ONG es fácil de formarlo. El tema es que estas ONG lo que hacen es, por ejemplo, dicen, ¿sabe qué? Yo voy a formar una ONG para ayudar a las, ¿no? a las mujeres que están ¿no? que están en violencia familiar, ¿no? O que tienen violencia familiar. Yo voy a apoyarlas, ¿no? Con mi grupo, ¿no? Mi grupo de psicólogos, etcétera, vamos a apoyarlas, ¿no? Etcétera, ¿no? Y listo. Entonces formo mi ONG y el tema o la gracia de tener ONG es quién pone la plata, ¿no? O sea, quién financia esa ONG. Para eso existen ya a nivel mundial personas, organizaciones, etcétera, que lo que hacen es donar, ¿no? Dinero directamente a las ONGs, ¿no? Entonces, eh, les decía, es fácil hacer una ONG, lo tranca, lo difícil es conseguir los donantes, ¿no? O sea, alguien o alguna institución, ¿no? Que confíe en tu palabra, que tu proyecto les parezca importante para lo que ellos buscan, y si es así, harán sus aportes, pues, ¿no? Sus donaciones, y con ese dinero de las donaciones es que ya la persona puede desarrollar el propósito que se planteó, incluyendo, evidentemente, incluyendo su salario o su sueldo como dirigente de esta ONG, ¿no es cierto? O sea, cobrar un sueldo, eso es lícito, o sea, no vamos a vivir del aire, ¿no? Entonces, la ONG tiene su gerente, que puede ser el mismo que organizó la ONG, y él necesita, pues, para vivir, ¿no? Necesita su sueldo. ¿De dónde sale? De la misma donación, pues, ¿no? Bueno, ese es el tema de ONG. Pero volviendo a nuestro tema, si yo quiero hablar de varias ONG, ¿cómo serían? Bueno, serían las ONG, ¿no es cierto? Es un error hacerlo como en el inglés, ponerle un apóstrofe y luego la letra S, eso no es válido, ¿no? Eso viene del idioma inglés, pero acá no estamos en inglés, eh, o añadirle una letra S pequeña, ¿no? ONGs, no, eso no es correcto. Lo correcto, lo que dice la Real Academia es que cuando tú quieras el plural o pluralizar la sigla, en el artículo es donde debes hacerlo. La sigla queda tal cual. No le puedes añadir ni apóstrofe, ni la letra S, ni nada por el estilo. El artículo es el que va a mandar al respecto. En algunos casos, ¿no? Se doblan las letras, ¿no? O sea, las siglas se dobla eh, y, por ejemplo, ¿no? Estados Unidos de Norteamérica, ¿no? Se suele también representar por doble E y doble U, ¿no? Eh, También se representa por EUA, ¿no? Naciones Unidas, ¿no? Doblan las letras, ¿no? Eso es también, ¿no? Una alternativa de, de sigla, ¿no? Entonces le decía que no se añade una letra S, ni minúscula, ni mayúscula para pluralizar, y tampoco apóstrofe, ¿no? Sería un error gramatical poner ONG
y añadirle una S con la idea de decir que estamos hablando de varias ONGs, ¿no? Bien, ¿qué cosa es acrónimo? Cuando la sigla lo puedo leer sin necesidad de deletrear. ¿Algún comentario, jóvenes, ahora que hemos pasado a otro término del acrónimo? Sí, profesor, disculpe, una consulta. Sí, dime. La ONU sería sigla, pero cumple con la característica de acrónimo que se pronuncia como una palabra, ¿no? Sí, así es. El pronunciarlo con palabras no necesariamente significa un significado, ¿no? Pero sí, la ONU es un acrónimo, pues, ¿no? Pero a veces esta distinción, por lo menos en el lenguaje hablado, aunque no se necesita, ¿no? Pero normalmente uno escucha y te dicen que es una sigla, ¿no? En el lenguaje, digamos, hablado. Porque esta distinción de si es acrónimo o es sigla, en realidad es una distinción teórica, pues, ¿no? Pero sí, estrictamente es un acrónimo, pues, porque lo pronuncio como palabra, no deleteo. Esa es la Es, diferencia. Sí, profesor, creo bien. que es como más práctico es usado para el lenguaje y la escritura. Por eso se usa esa metodología. ¿Cuál? Los acrónimos, las abreviaturas. Claro, sí. Es verdad, lo que sí lo comenté por ahí, ¿no? De repente no se ha precisado bien. O sea, ¿para qué utilizamos las siglas? Porque, por ejemplo, yo en mi tesis voy a desarrollar la técnica, voy a aplicar el link construction, supongamos. Entonces, se sobreentiende que si mi tesis es sobre ese tema, posiblemente en mis 100 páginas que más o menos eh, tiene una tesis, más o menos, ¿no? El número de páginas no es sinónimo de calidad, recuerden, pero más o menos, pues, ¿no? Unas 100 páginas tiene una tesis de ingeniería civil. Eh, y si yo voy a ampliar la metodología Lean Construction, eh, es posible que en esas 100 páginas, por lo menos unas 20 veces la tenga que nombrar, ¿no es cierto? Porque esa es la técnica principal, pues entonces debo estar yo a cada rato diciendo, ¿no? En el Lean Construction aplicamos, ¿no? El desperdicio lo aplicamos mediante esta herramienta, etcétera, y que por ahí en otra página más adelante, para el diseño de las estructuras de manera esbelta con el Lean Construction y tarará, ¿no? Entonces, más o menos unos 20 veces emplearé el término Lean Construction. Entonces, en vez de estar escribiendo Lean Construction, ¿no? Digamos que unos 15 o 20 caracteres, y también para la lectura, pues, ¿no? Para la lectura se vuelve más ágil si en vez de ponerme Lean Construction, me pones, pues, alguna sigla que la represente, ¿no? Entonces, normalmente las siglas pues son las iniciales, entonces en este ejemplo sería pues LC. Para mi tesis, cuando yo diga LC significa Lean Construction. Para mi tesis, ojo, porque pudiera ser que en otra tesis, no sé, pues LC que podría representar, licencia común, supongamos, ¿no? Licencia común y que a cada rato, ¿no? En una tesis de pronto quizás de derecho empresarial, de repente, ¿no? Licencia común es un término que en esa tesis se utiliza muchas veces, entonces para no estar poniendo licencia común 20 veces en mi tesis, la representaré por la sigla LC, que es el mismo, fíjense, que yo estoy dando como ejemplo para Lean Construction. Quiere decir esto que el uso que normalmente le damos en el tema académico es para no escribir tanto una o varias palabras. Y que también en la lectura, como digo, da velocidad, pues, ¿no? Porque no es lo mismo leer Lean Construction que LC, asumiendo que ya ha habido una primera vez que tú me dijiste, a partir de ahorita yo voy a poner Lean Construction, lo voy a
representar por LC. Se sobreentiende, depende del ámbito académico. Así es, ¿no? Y ese es el tema, ¿no? Y que sea el acrónimo normalmente es utilizado por las empresas con fines comerciales, pues, ¿no? Con fines de recordación de la marca o de la empresa, ¿no? O sea, ese es, digamos, digamos, la importancia del acrónimo, pues, ¿no? ¿No? Como decía, pues, Petro Perú, si tú haces una encuesta, muchísimas personas conocen el término Petroperú, pero si tú le dices petróleos del Perú, posiblemente no lo relacionen con Petroperú, ¿no? Entonces, ya ¿no? Por cuestiones comerciales, digamos, ¿no? Los acrónimos son más, de más fácil recordación, pues, ¿no? Esa es la idea. Más prácticos. Así es, más práctico es, ¿no? Bien, inclusive en el tema del marketing se habla de marcas de fantasía. O sea, una cosa es el nombre de la empresa, ¿no? Que es el que figura en registros públicos, ¿no? Nos hemos constituido como empresa Universidad Nacional, Federico, etcétera, ¿no? O Cencosud será, pues bueno, una cosa es, repito, el nombre oficial con que nos hemos constituido, y lo que se llama nombre de fantasía es con el que queremos que la gente nos identifique. Por ejemplo, Cencosud, ya hace como 10 años, creo, que la familia Wong o el grupo Wong vendió la cadena de supermercados que se llamaba Metro y Wong, hace ya como 10 años. Y quien la compró fue la empresa Cencosud, ¿no? Una empresa de Chile. O un grupo, ¿no? Un grupo económico Cencosud. Pero ellos, ¿no? En su propaganda, etcétera, siguen manteniendo como marca de la empresa o de la cadena Wong, dicen ellos, ¿no? ¿Te das cuenta, no? O sea, ese ya es un nombre de fantasía. Esa empresa le consideran que Wong sigue, es mejor que conozcan así al grupo que como Cencosud, ¿no? Al principio fue en los primeros años por el tema del nacionalismo, bueno, en el sentido que, ¿no? Wong era una cadena peruana, ¿no? Una empresa peruana, etcétera, y como que de un día para otro se vendió, ¿no? Y bueno, se vendió a un grupo que es chileno y, ¿no? De alguna manera, ¿no? Siempre hay en las relaciones entre Perú y Chile siempre hay un tema de nacionalismo, ¿no? Podrás perder con Bolivia, pero con Chile no, pues en un partido de fútbol, ¿no? Es un partido total, pero siempre pues hay cierto tema. Entonces ellos, por ejemplo, ¿no? El nombre de fantasía es el Grupo Wong, ¿no? Pero el nombre oficial, el nombre legal es Cencosud. Ellos no tienen nada que ver con el Grupo Wong. A eso se llama ¿no? Nombre de fantasía, que es pues como un tema, como tú dices, práctico, un tema de mercado, digamos, ¿no? Bien, ¿no? Acá tenemos, ¿no? Como ejemplos de acrónimos: OTAN, OVNI, ¿no? El SIDA, ¿no? Es síndrome inmunodeficiente adquirido, algo así, ¿no? Etcétera. PYME, ¿no? Pequeña y mediana empresa. Bien, justo miren lo que estamos comentando, ¿no? Es muy difundido este tema de siglas y acrónimos en ámbito científico-técnico, ¿no? Y eso pues, ¿no? El álgebra, ¿no? El álgebra nos dice
¿sabes qué? Este problema que dice que Pepito tiene, cuando nació tenía, su padre tenía el triple de su edad, ¿qué cosa hace el álgebra? Dice X, 3X, listo. Ahí está representado todo lo que les he dicho de Pepito, ahí está X y 3X. Eso es lo que dice el álgebra. En esa línea, pues, ¿no? El tema de acrónimos y siglas es muy utilizado en ese ámbito científico-técnico, ¿no? Recuerden que cuando nos dicen qué opina la academia respecto qué sé yo, pues, ¿no? Respecto a la violencia contra la mujer, ¿qué opina la academia? Cuando nos dicen academia, lo que se está refiriendo es qué dicen las universidades, ¿no? Sobre este tema. Entonces, el ámbito científico-técnico incluye, entenderán ustedes, al término o incluye a la academia. Y la academia son todo lo que de alguna manera, de una u otra forma, estamos vinculados a la universidad, ¿no? Particularmente a Villarreal, o los que están vinculados a la San Ignacio de Loyola, etcétera, ¿no? A todo ese grupo humano se le conoce como la academia, ¿no? Ustedes también, ¿no? Cuando realizan sus trabajos en distintas asignaturas, están produciendo documentos académicos, ¿no? Cuando hacen su tesis son documentos académicos científicos, porque están demostrando alguna teoría con el desarrollo de su tesis. Bien, algunas siglas o acrónimos, ¿no? han sido formados por las iniciales, o sea, por las iniciales, ¿no? del término o de la entidad y que se han convertido en palabras, ¿no? De nuestro idioma, ¿no? El radar, por ejemplo, ¿no? Entonces, es una palabra, ustedes buscan en el diccionario y radar dice que es el que permite detectar, etcétera, ¿no? Pero este radar ha salido, pues, ¿no? De detectar las frecuencias, ¿no? Detectar frecuencias, y así es como salió la palabra radar. Láser es una palabra salida de un acrónimo, o claro, un acrónimo, pues, ¿no? Es amplificación de luz, ¿no? ¿No? Radiación, en fin, ¿no? Ya eso, lo que se quiere transmitir acá, pues que algunos de estos acrónimos se han convertido ya en palabras de nuestro idioma, ¿no? Una operación con rayos láser, nos dicen, ¿no? Los médicos, ¿no? Para curar algunas deficiencias, etcétera. Bien, entonces acá en esta diapositiva que vamos a subirla al equipo, ¿no? Al que estamos en estos momentos. Y que ya ustedes pueden leerlo con detalle. ¿No? Acá hay algunas recomendaciones, ¿no? Respecto a su escritura, se recomienda que cuando se trate de nombres propios con más de 4 letras, se escribe en mayúsculas solo la inicial, dejando el resto de las letras en minúsculas. Por ejemplo, ¿no? Concitec, ¿por qué es un nombre propio? Porque es la empresa, digamos, una institución estatal, ¿no? Que tiene que ver con la ciencia, tecnología, ¿no? ¿No? Algo de ese tema, ¿no? Es esta empresa Concitec, y como es un nombre propio, porque representa efectivamente al centro, bueno, como lo que esté representando este acrónimo, ¿no? De Concitec, pero en principio es el fomento de las ciencias y la tecnología, ¿no? Eso es lo que hace Concitec, fomenta la investigación científica, etcétera, y de acuerdo a lo que nos está diciendo el párrafo,
Cuando tú lo escribas, escribe solo con letra mayúscula la inicial y el resto en minúscula. Ahora, quizás de pronto algunos de ustedes dirán, oye, pero yo he visto en su portal que ellos ponen Concitec todo en mayúscula. Lo que ocurre es que cuando se crea la empresa, cualquier empresa, en los estatutos indica cómo es que se va a llamar la empresa y cómo es que se va a escribir. Y por lo tanto, cuando constituyen la empresa, si todo lo ponen en mayúscula, ese es el nombre de la empresa, pues, ¿no? Así se llama, todo en mayúscula, el nombre que quieran. Es como, por ejemplo, es equivalente, perdón, a la partida de nacimiento, ¿no? Como los profesores, pues cada ciclo tenemos un nuevo listado de alumnos. Yo les podría decir, pues a modo de ejemplo, a modo de ejemplo les podría decir, Gisela habré encontrado pues como 20 variantes, ¿no? Algunas chicas se llaman Gisela con doble L, o sea, se llaman Gisella, algunas otras se llaman Gisela con S, otras Gisela con C, algunas con H por ahí, ¿no? G, H, I, otras con doble S, etcétera, ¿no? Y efectivamente cada una de esas chicas, de esas jóvenes, así se llama, pues, ¿no? Listo, ahí no hay discusión, ni que así no se escribe, no es así, ¿no es cierto? Así funcionan los nombres, o sea, eso es lo que manda la partida de nacimiento. Por lo tanto, así es, pues, ¿no? Es lo mismo que intento explicarles con este tema de cuando es nombre propio, pues, ¿no? Está bien, la RAE dice que no, cuando es nombre propio, solo la mayúscula es suficiente para que ponerle mayúscula, pero ojo que la empresa, como definió su nombre, así se llama, pues, ¿no? Todo en mayúscula, así habrá que ponerlo cuando nos referimos a Concitec, ¿no? Lo mismo Petroperú o cualquier acrónimo con el que la empresa haya sido creada, ¿no? Si es nombre propio, pues, ¿no? Si no, podremos seguir la regla, ¿no? Bien, en tema de abreviaturas, ¿no? Ya lo hemos comentado también, ¿no? Una abreviatura es la representación gráfica reducida de una palabra o grupo de palabras, ¿no? Metros sobre el nivel del mar, ¿no? La abreviatura es M de metros, S de sobre, E de el, etcétera, ¿no? Metros sobre el nivel del mar, con punto, porque es una abreviatura. Y puede ser que un grupo de palabras puede ser abreviatura, ¿no? Claro, la más simple es la que desde la primaria nos lo enseña, pues es el etcétera, ¿no? Bien, obtenida por eliminación de algunas letras o sílabas de su escritura completa y que siempre se cierra con un punto. Acá está, ¿no? Esa es la regla de la abreviatura. ¿No? Algunas abreviaturas son consideradas símbolos, ¿no? Cuando se trata del sistema métrico decimal, ¿no? Al cual estamos adscrito el Perú, ¿no? El sistema internacional. Los símbolos no tienen plural ni llevan punto, ¿no? Los símbolos. ¿No? Y así tenemos como ejemplos, ¿no? Metro, segundo, amperio, ¿no? Observen que metro y segundo siempre van en minúscula, no llevan punto, excepto que sea, pues, que finalice mi párrafo, ¿no? Ese punto ya es de otra cosa, por haber finalizado mi párrafo. Pero propiamente el símbolo no lleva punto, el S de segundo, ¿no? Pero fíjense, pero amperio está con mayúscula, porque este símbolo del amperio, ¿no? Obedece, ¿no? Obedece a que
Aunque acá debería ir con mayúscula el amperio, ¿no? Amperio es el nombre del científico que descubrió, que ilustró este tema del, ¿no? Este tema del campo eléctrico, y por eso es que amperio va con mayúscula, su símbolo, ¿no? Porque es un nombre propio, similar a voltio, ¿no? Voltio también fue el señor, el científico que descubrió, ¿no? El tema de voltaje y toda esa cosa, y su símbolo es la V, pero en mayúscula. ¿Okay? Bien, y acá está la regla de formación de una abreviatura, ¿no? La letra inicial de la palabra o palabras, ¿no? Por ejemplo, Su Majestad, bueno, aunque este término sí se usa en España, ¿no? Porque en España sigue habiendo el rey, ¿no? Igual que en Inglaterra. Hay algunos países, Suecia, ¿no? Hay pocos países en el mundo, pero que todavía existe la monarquía, pues, ¿no? Eso es, Su Majestad es propio de monarquía. Si tú te diriges a tu jefe, en vez de decirle, este, ingeniero o magíster, le pones SM, considerar porque estás ironizándolo, ¿no? Está pensando que lo estás meciendo, ¿no? En fin, ¿no? En nuestro medio, pues no es frecuente este uso, ¿no? Pero sí es frecuente que lo doctorees, ¿no? A todo el mundo nos gusta que nos doctoreen, ¿no? Doctor, ¿no? Nos da más prestigio. Pero si tú dices Su Majestad, como que suena a que te quieres burlar, ¿no? Bien, entonces, ¿no? Acá están las reglas, ¿no? Ya para que ustedes, ¿no? Las revisen. Ojo, el tema de las tildes es importante, jóvenes. Una abreviatura tiene tilde cuando la letra que tú estás incluyendo en la abreviatura la tiene en el nombre completo, ¿no? Por ejemplo, acá, la U de número, en la palabra completa, bueno, hay una sola U, pues, ¿no? En este caso, ¿no? Y como se tilda, en la abreviatura también se tilda. Código, por ejemplo, fíjense, acá hay dos letras O en la palabra código, pero la que estás usando en la abreviatura COD es la primera O, no estás usando la última, porque si fuera la última debería estar, ya no debería seguir la letra D, ¿no es cierto? Entonces, claramente en código, la letra que estamos utilizando en la abreviatura es la que tiene tilde, por lo tanto, en la abreviatura también debe llevar tilde, ¿no? Si corresponde. Bien, ¿no? Y así es como, por ejemplo, página, ¿no? Si la abrevio, PAG es su abreviatura, PAG punto, pero página, la letra A que yo estoy tomando para la abreviatura es la primera que aparece en página, que es así, lleva tilde, por lo tanto, la abreviatura PAG, ¿no? de página, lleva tilde en la A, ¿no? Esa es la regla ¿no? de las abreviaturas. Bien, ¿no? Entonces ahí está la información y ejemplos, ¿no? Acá está lo que les decía, metros sobre el nivel del mar, ¿no? Otras abreviaturas utilizadas, pues es, ¿no? Salvo error u omisión, y que en paz descanse, ¿no? Que en paz descanse, y otros ya le ponen en la expresión, ¿no? Que en paz descanse y de Dios goce, ¿no? Pero ya eso no está dentro de la abreviatura usual, ¿no? Las abreviaturas que van entre paréntesis se escriben sin el punto, ¿no? Como por ejemplo el A entre paréntesis, que representa lo que decimos el alias, ¿no? El alias, la chapa, ¿no?
el mote, ¿no? Ese es el alias, ¿no? Es una abreviatura, pero no le ponemos el punto, porque va entre paréntesis, ¿no? Ese es usualmente su uso, ¿no? Cuando, ¿no?, una abreviatura la queremos pluralizar, ¿no? Se duplican las iniciales de las palabras. Por ejemplo, ¿no? Si queremos abreviar páginas, ¿no? Podríamos poner solo la letra P con puntos, es una abreviatura también autorizada o utilizada para abreviar página, ¿no? O sea, página lo puedo abreviar de dos maneras. O pongo PAG punto, ¿no? PAG punto con tilde, o pongo P punto, ¿no? De cualquiera de las dos formas, esas dos abreviaturas representan a página. Cuando yo quiero decir varias, ¿no?, varias veces esa abreviatura, duplico la letra, ¿no? Entonces, PP punto, ¿no? Es otra forma de abreviar páginas, ¿no? También podríamos haber abreviado, en vez de PP punto, PAG con la letra S al final, ¿no? PAG, ¿no? Sería otra forma. Derechos humanos, ¿no? Doble D y HH, ¿no? Abreviatura de derechos humanos, en plural, duplicamos la letra, ¿no? ¿No? Mientras que sigla podría estar representando EU, Estados Unidos, abreviatura sería doble E y W, ¿no? Porque son varios estados los que están juntos, ¿no? En Estados Unidos creo que son 50 o 51 el número de estados que conforman el país de Norteamérica, ¿no? Bien. Et al, ¿no?, es una abreviatura que representa, traducido porque es del latín, que significa y otros, ¿no? Entonces, y otros es et al. Como es abreviatura, el al lleva el punto. Et no se está abreviando, pero es parte de la expresión, pues, ¿no? Que traduce el i, ¿no? Bien, y ahí tienen ustedes otras abreviaturas, ¿no? Generalmente en el ámbito, perdón, académico, los símbolos, ¿no?, otro tema, los símbolos que están relacionados, bueno, los símbolos tienen características de las abreviaturas y de las siglas, ¿no? O sea, de las dos toman algunas características o reglas, ¿no? Es una representación convencional y fija, ¿no?, establecida por organismos, digamos, que funcionan con integrantes de distintos países, ¿no? Ese es más o menos el tema de los símbolos, ¿no? Alguna entidad que todo el mundo la reconoce va a crear símbolos, va a identificar símbolos, se supone, del ámbito de su conocimiento, de su esfera, de su influencia, ¿no? Por ejemplo, lo que son las ISO, ¿no? Las ISO son normas emitidas por ¿no? Son normas emitidas para estandarizar los términos de alguna área en especial. Por ejemplo, el tema de calidad, ¿no? Entonces, el tema de calidad, ¿no? Hay una norma ISO
ISO 9001 y que ha ido variando, ¿no? Ha ido actualizándose, ¿no? Esa ISO 9001, ¿no? Que tiene que ver con el tema de calidad, es, digamos, normado por un grupo de instituciones de cada país que tiene que hacer con este tema de la calidad y que en nuestro país su representante es Indecopi, ¿no? Indecopi es una institución, ¿no? Que entre otras funciones está, se encarga de normar el tema de la calidad en nuestro país, ¿no? Y de la estandarización. Entonces Indecopi es el representante del Perú en estos temas de crear símbolos, ¿no? Dependiendo de la especialidad, digamos, que se trate, ¿no? Los símbolos son siempre invariables. Así que cuando decimos, cuando representamos un dígito 1 y luego a continuación le ponemos G, lo que queremos decir es 1 gramo. Y si ponemos 2 al costado G, lo que queremos decir es 2 gramos, ¿no? O sea que no se le agrega la letra S ni nada por el estilo. El símbolo es invariable, no tiene plural, ¿no? Es el símbolo, es cómo se representa esa característica. En este caso, ese peso, ¿no? Y el símbolo, ¿no? Siempre van en minúscula, excepto nombres propios, ¿no? En algunos casos, ¿no? Ya eso lo norma la institución. En algunos casos necesitas agregarle una segunda letra al símbolo, ¿no? El F, creo que es la representación del F, creo que es de fósforo, que ustedes están más al día en esos términos. Entonces, para el hierro, ¿no? Han tenido que agregarle una segunda letra, ¿no? Para diferenciarlo del F, que creo que es del fósforo. Flúor. Flúor, perdón, sí, tiene razón, ¿no? Entonces, el F es para flúor y han tenido que agregarle el E para el fierro, ¿no? O hierro. Acá está, pues, ¿no? Con F de flúor. Ajá, sí, perfecto, gracias. Bien, entonces ya acá tienen ustedes, ¿no? Algunos ejemplos. El tema de las monedas, igual, ¿no? Hay un nombre de la moneda y hay un símbolo de la moneda, ¿no? Entonces, el símbolo, ¿no? Por ejemplo, del euro, ¿no? Que es una E con 2 líneas horizontales, ¿no? Y el actual símbolo de nuestra moneda es la letra S y el slash, ¿no? La línea inclinada. Ya no lleva, desde el año 2018, ya no se pone el punto, ¿no? Que después de la barra inclinada, ¿no? Eso es lo que estamos viendo con mi mouse, eso es el símbolo del sol de nuestro país, ¿no? De nuestra moneda. Ahora viene el nombre, ¿no? Entonces, ese nombre, ¿no? Está contenido en una ISO, ¿no? En una norma ISO, una norma que estandariza a nivel mundial, o en todo caso de todos los países que lo quieran, es la mayoría de países. No sé si Corea del Norte estará, ¿no? Bueno, el asunto es que la mayoría de países, ¿no? Hay una ISO, ¿no? ISO, no es el número si no me acuerdo, ¿no? ISO 4000, no sé. Hay una ISO que dice los nombres de la moneda van a estar formados por las 2 primeras letras
por el nombre del país, ¿no? El nombre del país, y la tercera letra, la letra inicial del nombre de la moneda. Por ejemplo, nosotros somos, por ejemplo, ¿cómo se llama la moneda de Canadá? La moneda de Canadá se llama CA, de acá, de Canadian, o Canadá, Canadian, ¿no? Canadá, y el dólar. Entonces es CAD, CAT. Ese es el nombre de la moneda de Canadá. El nombre de la moneda de Estados Unidos es United States, US, ¿no? United States, US y D, ¿no? Porque D es el nombre de la moneda de los americanos. Y el nombre de la moneda nuestra es PE de Perú y la letra N. Pero esa letra N era porque eran nuevos soles, ¿no? Se acordarán ustedes, ¿no? Nuestra moneda era nuevos soles y después ha sido cambiado a soles. Eso ya hace varios años. Sin embargo, esa tabla no se ha actualizado y yo sobreentiendo de que este nombre de la moneda es muy utilizado, por ejemplo, en el comercio internacional. Para que no haya dudas en el contrato si estábamos hablando de dólares americanos o dólares canadienses, por ejemplo, ¿no? Para que no haya duda con ese símbolo monetario, o que al sol nuestro, ¿no? A la letra S con su barra inclinada, no le metan una segunda barra inclinada y que pueda parecer al dólar, ¿no es cierto? Entonces, para evitar, ¿no? Estas diferencias que estamos comentando, lo que han dicho es, ¿sabe qué, señores? En todo contrato sería recomendable que me pongas, si quieres ponme el símbolo, pero más importante que el símbolo es el nombre de la moneda. Es más difícil de alterar, se dan cuenta, ¿no? Porque no es lo mismo un dólar canadiense que de pronto estará, pues no sé, 2.50, me imagino, que el dólar americano, que en estos momentos está casi cerca de 4 soles. O sea, no es lo mismo dólar canadiense que dólar americano. Esa es la importancia de el nombre de la moneda, ¿no? Y, por ejemplo, si ustedes ven en Amazon, hacen algún pedido, o inclusive muchas empresas acá en Perú, en su propaganda te dicen, ¿no? Yo te vendo el polo a 10 PEN, P-E-N, PEN, 10 soles, es 10 soles. Pero lo utilizan, pues, ¿no? Es como parte de la información que proporcionan, ¿no? ¿No? Eso es, ¿no? Es los símbolos en el tema de las monedas, ¿no? Bien, entonces los símbolos, lo que, ¿no? Esta diapositiva contiene también, ¿no? La misma información, ¿no? Ahí tenemos una serie de símbolos. Listo, ¿no? Siglas, ¿no? Acá tenemos algunas, ¿no? IoT, ¿no? Es Internet de las Cosas, ¿no? Que es una, digamos, la aplicación de las tecnologías modernas que la están ya, pues, incorporando a muchos artefactos caseros, por ejemplo, ¿no? Smartphone, etcétera, ¿no? Webinar, ¿no? Que significa una especie de un seminario en la web, ¿no? Ese es un webinar, y etcétera, ¿no? Ahí tienen ustedes unas siglas que con estos avances tecnológicos se han hecho muy populares, ¿no? Bien, entonces, ¿alguna consulta, jóvenes, de lo que hemos hablado? Bien, entonces en lo que resta de la clase hemos planteado un cuestionario sobre el tema que está en Campus
perdón, disculpen, está en el team, en el team está en el tema de tarea, ¿no? Y entonces a ver si en el resto de la clase plantean sus respuestas. ¿Dónde está metodología? Acá está. Ahí está la tarea, ¿no? Entonces ustedes entran a tareas y ahí está el cuestionario de siglas. Le dan el cuestionario y les debe aparecer su... Algunos creo que ya lo han enviado. Adrián creo que ha enviado, ¿no? Su respuesta ya. Adrián, perdón, Adrián Maguiña. Perfecto, profe. Sí, pero me preguntaba si podría hacerlo de nuevo. Ya, pero permite, a ver, ya, está bien, permite reenviar, eso es lo que no sé. Profesor, ¿en PDF o en Word? Lo que quieran, no hay problema, tú puedes enviar en cualquier modalidad. Lo que pasa es que como no lo he puesto como cuestionario, si es que no, la calificación tiene que ser, ¿cómo te puedo decir? No es automática la calificación. Si yo lo hubiese definido como cuestionario, ¿no? Entonces ahí en cuestionario, ahí sí tengo que poner cuánto vale cada pregunta, etcétera, y ahí sí es automático. Y ahí hay un solo formato para enviarlo, pero acá da lo mismo, en cualquier formato de archivo, porque, como te digo, la calificación es manual, o sea, ¿no? Esa es la diferencia, ¿no? Si yo lo planteo como cuestionario propiamente, en el mismo software, en el mismo team, si lo planteo como cuestionario, la calificación es automática. Das enter, das por finalizado tu cuestionario y automáticamente sale tu nota, porque lo hace la máquina. En cambio acá no está planteado así y por eso que ¿no? Cuando tú me dices en qué formato, en el que quieras, no hay diferencia, ¿no? Para esta tarea, ¿no? Bien, entonces jóvenes, a ver, completen la tarea y eso sería la clase de hoy día, ¿no? Profesor, ¿hasta cuándo tenemos para terminar la tarea? Ahí está puesto hasta el final de esta clase. A ver. ¿Ustedes después de esta clase tienen otra o ya se van a dormir? No, ya no tenemos ya, profe. Ahí es la última clase del día, digamos. El examen. ¿Perdón? Ah, Hay claro, un, después de la clase, el profesor de cálculo nos ha dejado un examen. ¿Que ya están tomando examen? Un tipo práctico nomás, profe. Ah, ya, Es una entrada, profesor. práctica dirigida. Ah, una práctica calificada. ¿Tan rápido? Bueno, en esos tipos de cursos sí hay, cada clase es un tema en ese curso, ¿no?
Está planteado hasta las 12, pues, del día, 12 de la noche. Hasta las 12. Sí, Ah, ya, profesor. bien. Entonces, jóvenes, a ver, suban la tarea y nos estaríamos viendo el siguiente lunes. Voy a subir ahorita la diapositiva para que lo puedan utilizar como repaso. Ok, profesor. Bien, entonces conmigo nos estamos viendo. Gracias, profesor. Ya nos vemos, jóvenes. Gracias, profesor. Hasta luego. Gracias, hasta Ya, luego. hasta luego, Mucho hasta gusto, luego. profesor. Gracias, profesor. Hasta luego. Ya, nos vemos, jóvenes. Gracias. Hasta luego.